Alter von 82 Jahren. ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar del porvenir de una ilusión, del malestar en la cultura, de la evolución de la cultura, con nuestro invitado de hoy, el doctor Andrés Raskowski, médico, psicoanalista, que muchos conocen, y que está investigando este tema, el choque de las ilusiones, las ideales, las fantasías que uno tiene acerca de la gente, de los políticos, de los científicos, de todo que va construyendo el porvenir de cada uno de nosotros. Muchas gracias por los mensajes, muy lindos mensajes. Muchas gracias por los llamados. Y yo creo que hay que tolerar el disenso, que es, por ejemplo, lo que es una instrucción científica como es el psicoanálisis, para mi gusto, no tiene que ver quizás con las creencias religiosas. Para algunos la solución está en la religión, en Cristo, como envió una televidente, y para otros, no sé si hay una solución, pero sí hay un tratar de vivir mejor, y para nosotros es poner en la conciencia lo máximo que podamos de aquello llamado lo inconsciente. Esa metodología científica de investigación, que es el psicoanálisis, nos lleva al develamiento, a la aletheia del inconsciente. Mucha gente enuncia cosas parecidas, pero las terapias, la única terapia que investiga el inconsciente, lo desarrolla, lo reflexiona y lo metaboliza, es el psicoanálisis. Hoy vamos a hablar con un gran psicoanalista argentino, internacional, viaja por todo el mundo, es muy llamado, es muy brillante y es muy curioso, es un gran investigador. Luego de la pausa vamos al encuentro con el doctor Andrés Raskowski. En el centro del país, el centro de las tendencias. Todas las tendencias, toda la diversión. Patio Olmos Shopping. Prepárate para disfrutar una experiencia única. Patio Olmos Shopping. Córdoba, Argentina. En el centro están tus compras. City Mall. Búscanos en Facebook /City Mall Córdoba. City Mall. Rivadavia, Casi Olmos. Hola, bueno, acá estamos con Andrés. ¿Qué dices, hombre? ¿Cómo estás? Bien, Molly, siempre luchando para seguir adelante. Bueno, esta es una gran cosa, luchar para seguir adelante. Sin duda. ¿Y en qué estás investigando? Yo creo que indudablemente a todos los psicoanalistas, quizás como a Freud, más allá de la investigación de la psicopatología del individuo, Freud mismo se fue deslizando hacia una mirada sobre la cultura. Y creo que con el paso de las décadas casi todos hacemos una reflexión sobre la psicopatología de la cultura, ya no del individuo. Es decir, ¿sería psicoanálisis aplicado eso? Sería una reflexión psicoanalítica sobre la construcción cultural. Porque, digamos, el tema de la globalización me parece que nos enfrenta con una realidad distinta que antes, en el sentido de que vamos teniendo una enorme información sobre lo que sucede en las ilusiones del resto del mundo. Al minuto.
simultánea. No solamente al minuto, sino que todos nos vamos impactando quizás también, ¿no? Nosotros y los del otro lado, o los que están en otras latitudes, acerca de las costumbres y las ilusiones subyacentes al desarrollo cultural. Muchas son universales, como el anhelo, no sé, económico o de bienestar y de desarrollo, pero otras son más particulares, como han sido los desarrollos ilusorios que sostienen la religión, las religiones del mundo, ¿no? Indudablemente nosotros vemos que vamos hacia un choque civilizatorio que está muy acentuado en el tema religioso, muy asentado más que acentuado. ¿Sí? Quizás acentuado por el tema religioso. Sí, porque cuando Freud escribió El porvenir de una ilusión, fue observando cómo hay una ilusión de compensación en la religión occidental judeo-cristiana, tanto, es decir, en la articulación entre ambas, hay una ilusión que él aludió y descubrió, en cierto modo, que es también el origen de la cultura. La dominación por un padre y el anhelo de un padre poderoso, que sea modelo de identificación y que nos conduzca de alguna manera hacia un bienestar generalizado. Pero eso es mantener al ser humano siempre en un estadio infantil, anhelando un padre superpoderoso. Acá se dio en la Argentina con Perón. Bueno, la figura de Perón es fundamental. Bueno, todos los hombres... Pero fíjate, no es solamente Perón, a veces son casi todos los líderes, se deposita en ellos una ilusión de un padre protector. Sí. Y Freud vio que esto tenía que ver también con el origen de la cultura y con la problemática de la neurosis. Pero no tendrá que ver, desde nuestra perspectiva, con la insuficiencia de la función paterna para estar anhelando siempre un padre protector. Indudablemente todo esto tiene que ver seguramente con la desprotección del ser humano, que sabemos cuya madre es certera, pero que los padres a lo largo de toda la historia han sido siempre insuficientes y a menudo desconocidos. Claro. Hijo de puta es el insulto casi universal, es decir, que se desconoce quién es el padre. Desconocimiento, sí. Y en ese sentido, bueno, esta frustración enorme de las grandes masas fue creando una fantasía colectiva de que hay un padre en el cielo que nos va a proteger, nos va a acoger y con el cual nos identificamos. Quizás en el desarrollo de la fantasía esta que se hizo universal, la idea que San Pablo creó de que hay una vida posterior y que vamos a tener una vivencia de satisfacción plena, está también imbricadas otras fantasías, porque siempre está en juego la fantasía edípica. Por ejemplo, algo que introdujo el cristianismo ha sido la Virgen. Claro. La Virgen, es decir, la Madre Virgen, una madre que no ha sido pecadora o... mientras la sexualidad sea pecado, ¿no? Mientras la sexualidad sea pecado, o ha sido la satisfacción de nuestro Padre. Claro. Es decir, ha sido el Espíritu Santo. Mamá es pura, no ha tenido relaciones sexuales con papá. Y es una fantasía bastante universal de todos nosotros cuando somos chicos. Crecimos en esa fantasía. Sí. El desarrollo psíquico implica llegar a aceptar la vida sexual de nuestros padres y generar una alianza con el padre. Habitualmente es la culminación más adecuada del conflicto edípico. Pero si ¿Cómo sería esa alianza? La alianza sería que tenemos que atravesar otra fantasía universal de judeocristianismo, que es la que trabajó tanto mi padre Arnaldo Raskowski, en el sentido de que las tres religiones se aunan en la fantasía de el ángel que detuvo el brazo asesino de Abraham y que iba a matar a su hijo. Sí, lo cual seguramente ha sido una realidad durante cientos o miles de años, hasta que en un momento determinado la corriente afectiva del padre está representada por este ángel que detiene el brazo asesino y que impide que él cometa el filicidio, que sería otra de las fantasías que hay que atravesar. Nuestro padre nos quiere, pero también tiene una rivalidad enorme con nosotros. Esto es fundamental lo que dice Andrés, porque... Las tres religiones comienzan en eso. Mirá, fundamental, porque cada vez veo más en la actualidad padres con una ambivalencia enorme con los hijos.
Primero tratar de sepultar la adquisición de la cultura, que es la adolescencia. A los 9 años las nenas, no sé, se disfrazan de Angelina Jolie y los chicos no sé qué les pasa. Pero realmente es sepultar, es matar una adquisición de la cultura, que es la adolescencia, que es el espacio y el tiempo que te da para poder ser adulto. Pero bueno, a lo largo de la historia de la infancia ha sido un drama que comenzó con las matanzas, con la indiferencia, y pocos hijos sobrevivían. Pero después tenemos la otra problemática que Freud descubrió, la fantasía parricida. Es decir, los hijos que se unen con el comienzo de la cultura para matar al padre. De hecho, ha sucedido hace poco, creo que esta semana, en nuestra cultura argentina, la rivalidad con el padre y el deseo de matarlo. La resolución de esto sería la alianza padre-hijo, que me parece que es la culminación edípica. ¿Cómo sería esa alianza padre-hijo? Yo creo que la alianza padre-hijo es el buen trato, la superación de la ambivalencia profunda, de la dos, tolerancia, claro, del papá y del hijo. Y la aceptación de las diferencias y el afecto. Y el perdonarle que esté con tu mamá. Y el aceptar la relación erótica padre-madre. Claro. Pero bueno, fíjate que el cristianismo encontró en esto una fantasía de madre virgen, la mujer virgen, y que seguramente ha servido para la resolución psíquica de muchos de aquellos que no han podido tener una buena relación con su padre. Pero como el inconsciente siempre surge, a pesar de todo, aparece una María Magdalena. Así es. ¿No? También está en juego ambas situaciones. Claro. Freud decía que para ser verdaderamente feliz en la vida sexual, uno tenía que haber superado esa condición de autoridad materna o de la mujer, para aceptar que ella también ha tenido deseos sexuales para con su pareja, es decir, nuestro padre. Tuviste que pensarlo. Hay que pensarlo. Hay que pensarlo. Tu papá decía una cosa, me acuerdo, Arnaldo. Decía que primero era el filicidio y después era el parricidio. Él creía que la cultura se iniciaba con el brazo que se detenía, es decir, el padre que no mataba a su hijo, que no lo destruía. Pero estas son algunas de las fantasías imbricadas en el porvenir de ilusión religiosa judeo-cristiana. Sí. Freud decía, el judaísmo es la religión del padre, es decir, las tablas de la ley, es decir, el padre que conduce, el padre que abre para el camino a través de los mares y de los ríos, y el padre que conduce. En cambio, el cristianismo es la religión del hijo, es decir, la relación madre-hijo, y es el hijo sacrificado, en parte como representante del maltrato al hijo, ¿no? El hijo crucificado. Pero cuando Jesús está en la cruz, que lo están sacrificando, él dice, ¿por qué me abandonaste, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Es decir, la necesidad universal de un padre protector. Padre, ¿no? Pobre aquellos que no han tenido. Es decir, que todo muy lindo, el coqueteo con mamá, el deseo sexual, pero detrás de eso hay una necesidad de protección. ¿Se basará en eso la fe del cristiano? La fe, la noción de la fe, que sabemos que es la aproximación a cierto ideal incorporado interno de una figura protectora. La fe en que nos va a ir bien, la noción de la fe, esa increíble necesidad de creer, dice este libro de nuestra autora psicoanalítica, que en este momento se me escapó el apellido. Ay, no sé. Y habla de esta... Pero es verdad lo que dice. Es verdad que Uno hay una increíble creer. necesidad de creer. Pero pasemos al otro plano. A ver. Porque Freud habla, en cierto modo, del porvenir de esta ilusión colectiva, que quizás es mejor tener conciencia y buscar una reflexión más sana, no irse en la ilusión religiosa. Pero él ve el porvenir de una ilusión. Yo creo que hoy en día tenemos que pensar en el porvenir de la psicosis colectiva, porque la creencia tan fundamentalista como podríamos haber encontrado en las cruzadas cristianas,
y 500 años después las encontramos en el ISIS. En el ISIS o en el o en ciertos desarrollos de la cultura musulmana, donde hay un seguimiento al pie de la letra del Corán. En el judeocristianismo hay una comprensión de la necesidad de interpretar los textos, es decir, que tienen un nivel simbólico. Ningún rabino y ningún cura se quedaría en la precisión concreta. Recuerdo Heredarás el viento de John Osborne, donde el defensor del cristianismo ha hecho un estudio de la realidad cuando comenzó la cultura. Dice, hace 1500 años, porque va rastreando en la Biblia las distintas generaciones y le da que son 1500 años, y él lo toma como una verdad absoluta. Esta Heredarás el viento, que quedó un poco en la historia por una película muy buena, ¿recordás? Bueno, se nos escapan algunos... Es verdad. Es verdad, pero en el Corán hay un seguimiento a la letra. Incluso es como que cualquier otro texto es índice de infidelidad. Y ISIS o el prohíben la educación. ¿Cómo prohíben la educación? Sí, ellos atentan básicamente sobre los otros textos y el conocimiento. El único conocimiento que debería tenerse es el del Corán. Es este fundamentalismo, por supuesto, no es de todos los musulmanes, ni mucho menos. No. Pero es de un sector fundamentalista como lo ha habido también en el cristianismo cuando había que reconquistar los sitios sagrados. Y en estas cruzadas, que incluso tendríamos que estudiar la cruzada de los niños que hubo, que se juntaron miles y miles de niños y adolescentes de Europa para ir a reconquistar los sitios sagrados. Pero, por ejemplo, las religiones también evolucionaron, algunas, pues otras sin duda no. Francisco evolucionó y hace evolucionar. Francisco es un genio. Es un genio político. Yo amo, por eso está en mi presentación. Está muy bueno. Tipo muy inteligente, sencillo, revolucionario, lo que realmente para mí es un revolucionario. Bueno, el otro revolucionario que te falta ahí es Pepe Mujica. Pepe Mujica. Es el único modelo de político que uno puede francamente respetar. Porque tenemos que pensar que detrás de muchas de las circunstancias políticas hay también una fantasía casi religiosa. Yo a menudo digo, ¿cuáles de todos los votantes tienen una lógica política o económica? Casi todos tienen un pensamiento semi-religioso. Es decir, creen en nuestros políticos de una manera que va más allá de la lógica. Pero ese es el fenómeno de masa. Es el fenómeno de masa. Donde hay un líder. Es un tema muy interesante, el fenómeno de masa. ¿Viste que soy muy inteligente? Muy informada. No, hablemos del fenómeno de la masa. Muy inteligente, que les cuesta a los hombres admitir esto. Por supuesto que sos inteligente. Pero el fenómeno de masa es el 80% de la población. Bueno, ¿y qué es el fenómeno de masa? El fenómeno de masa es donde hay una anulación de lo cognitivo, de la percepción real, y hay una fascinación hipnótica por el líder. ¿Por el líder? Fascinación hipnótica, y cuando estás bajo el fenómeno hipnótico... Hipnosis y sugestión. Hipnosis y sugestión. Es lo mismo que lo religioso. Claro. Estamos en el mismo plano de la sugestión, la hipnosis, el enamoramiento con el político, sin que haya una lógica que lo sustenta. Es un fenómeno de enamoramiento, sería algo parecido, ¿sí? Yo a menudo cito de que, bueno, los políticos buscan una agencia de publicidad, no buscan un intelectual que les dé conocimiento, buscan a menudo cómo hacer una mejor imagen. La imagen. La imagen. Pero, por ejemplo, yo pensaba que las evoluciones, las religiones han evolucionado de lo literal, como los que leen el Corán, a lo concreto, que es el pensamiento más psicótico de lo literal, que no hay sublimación, no hay metáfora, no hay pensamiento abstracto, hasta actualmente Francisco, que tiene una lectura mucho más simbólica, como decías vos, de la religión y cómo se transmite, ¿no? La religión ha servido también para establecer cierta norma ética. Me parece que los mandamientos han servido para instalar una cierta ética universal o cristiana. En ese sentido, me parece que Francisco
va instalando una nueva ética también, pero las fantasías subyacentes siguen siendo el sostén. Totalmente. Para muchos, la ética que instala, la reflexión lógica que ha puesto en juego, la lucha contra estos fenómenos regresivos de infantilismo de las masas o de nuestros dirigentes, porque ¿le conviene a un político que la gente use la lógica y la inteligencia? Y yo ¿O le creo que conviene más otra cosa? Claro, pero a un político inteligente le conviene una gente que lo siga inteligente, no un fenómeno de masa, porque nunca encaja un Es tipo más eficaz el inteligente. fenómeno de masa, me parece. No, es más cuantitativo, cualitativamente es malo. Pero el pueblo no vota al más inteligente. No. Por eso digo, el 80% es fenómeno de masa. ¿Y hacia dónde vamos? Si todo el 80% es un fenómeno de masa y si vemos que mientras no se demuestre lo contrario, me decía un colega, todos los políticos son corruptos que piensan en sí mismos y en su familia, más allá de las necesidades económicas. Vos fijate que algunos políticos han acumulado fortunas fabulosas. Sí. ¿Y hacia dónde vamos si vemos el fenómeno de masas que cree en las imágenes, en la sugestión, en estas formas de enamoramiento de un político Pero que va esos más son allá de la los más lógica? autoritarios. Hay gente más democrática. Como líderes, decís. Yo creo. Sin duda, sí. Pero como hacen pensar al 20% de los que piensan, nunca van a tener esas ganancias masivas en las elecciones. Es muy difícil. Entonces, ¿hacia dónde vamos, decís vos? Tenemos un vaciamiento de Ha ideales y de evolucionado líderes. todo, la ciencia de la comunicación. ¿La tecnología ha superado la política? Totalmente. La tecnología, Nos va a salvar pero la gente está involucionando. No hay una evolución. No hay una regresión. ¿Cuáles son al nuestros fenómeno grandes de masa. líderes éticos? A veces tuvimos un sector de la población, hace 50 años, tenía una ilusión muy grande en la Cuba de Fidel. Mucha de gente de nuestra generación creyó firmemente en la evolución socialista que nos llevaría al marxismo. ¿Cuáles son los grandes líderes actuales? ¿Es la tecnología que nos va a salvar porque tenemos un nivel de información diferente? Pero fíjate que tenemos dos. Rusia con Putin, que es autoritario, es un déspota, descarnado, de terror, silencioso. Viste que no hay noticias, hay pocas noticias. Y del otro lado está Barack Obama, que mucha gente me dice, pero no tengas tanta ilusión, que en Estados Unidos no hay líos también electorales y que se opone. Pero que hayan elegido... Intereses económicos siempre. Pero que hayan elegido a Barack Obama, igual es algo evolutivo sin duda. Dentro de la sociedad americana. Así es. Que nosotros siempre decimos son los cuáqueros, siempre los despreciamos. Incluso el psicoanálisis está siendo, despacito, tomado en cuenta seriamente. Bueno, fíjate que el otro día yo te comentaba, en la parte deportiva de La Nación, creo que fue cuando San Lorenzo ganó, decía la tapa, lo mandó al diván, al rival, como que la popularidad del psicoanálisis y el diván en la Argentina es innegable. Y yo creo que el psicoanálisis es una práctica de la libertad, es decir, que es un intento de producir más libertad psíquica y de cuestionar muchos de los valores que uno ha incorporado en la infancia. Pero el psicoanálisis hay ideales patológicos. El psicoanálisis vero. ¿Por qué el psicoanálisis vero? ¿Cómo es eso? Porque hay pocos psicoanalistas. Ajá. Quedan pocos psicoanalistas. ¿Quedan pocos o se han formado poco? Porque el otro día me decían, hay 50.000 divanes en la Argentina. 60.000. O 60.000. Sí. Pero, ¿cuáles se han formado psicoanalistas? ¿Qué requiere una formación psicoanalítica? Y primero un talento natural, una generosidad natural. Bueno, pero eso es lo natural. Es lo natural. ¿Cuál es la formación? El análisis didáctico, la supervisión. 3 veces por semana que se 4 veces por semana. Porque es muy cerrado. ¿Cuántos años te analizaste, Molly? 40. 40. Y puedo seguir, me encanta analizarme. Cuando uno le pierde el miedo al inconsciente
y lo disruptivo que es que uno está en medio de... Pero no sé, ¿cómo se garantiza que un analista se ha formado seriamente y ha superado su conflictiva personal para que no se deslice hacia la relación con el paciente? Bueno, como en no todo... pasó en esos 50.000 divanes, son los 60.000. No. Pasó en algunos. Hay unas distorsiones lastimosas que perjudican mucho al psicoanálisis y a la posibilidad de que los pacientes mejoren y que los psicoanalistas sean psicoanalistas. Claro, tendría que ser una práctica de la libertad en ese sentido. Un psicoanalista que tiene que tener una libertad de pensamiento y no estar con muchas fijaciones al exterior y esperar querer lograr cosas en la cultura en particular, o a ideales internos, o sometimientos a sus padres, o a la conflictiva infantil que todos tenemos. Tiene que haber resuelto, no mínimamente, en forma muy importante. Muy bien, Andrés. Estás como Gardel, cada día cantás mejor. Muy bueno. Esto es fundamental lo que dijo Andrés. Yo trato de decirlo en todos los programas. Parece sencillo, pero no lo es. Poder analizar bien a un paciente tiene que pasar por uno estar muy bien analizado. Porque si no, frente a cada cosa disruptiva, uno se ensordece. Hay un escotoma en el discurso, claro. No escucha. El peligro que en vez de ser una práctica que intente lograr la libertad del paciente, sea una práctica que instala a otro líder, que tiene una neurosis como la del paciente y sus limitaciones. Y creo que esto merece una reflexión en tus programas importantes, porque los medios de comunicación ejercen una influencia muy grande sobre la población. Sí, entonces, pero mi programa no tiene la influencia que podría tener en otros invitados, en otros programas de aire que invitan a psiquiatras que dicen cosas por arriba o a psicólogos de poca experiencia. Poca gente habla del inconsciente, de lo disruptivo y revolucionario y que es lo único que consigue la libertad interna, que es la única que se puede tener. Nos están echando, nos echan. Un regalo para nuevamente, Andresita. Pero muchas gracias, Moni. Y estamos siempre es un renovados. regalo la conversación con vos. Qué lindo, y siempre nos entusiasmamos. Nos entusiasmamos. No nos encontramos nunca porque sos tan tarado, eso es parte de la neurosis. Parte de la neurosis. Porque yo te voy escuchando, es como jugar al tenis, cuando jugás al tenis